Ayer estuve paseando por las calles de Córdoba y anteayer haciendo un acto en Córdoba importante, con mucha gente. Se nota que hay buen ambiente, se nota que estamos ganando confianza. Aquí se nota que estamos ganando confianza. Y me contaban una cosa cuando paseábamos por aquellas calles de la Judería. Me decían que estaban una vez sacando un paso de Semana Santa de una iglesia. La puerta era muy estrecha y el paso salía a duras penas. Y el capataz que lo dirigía le decía a los costaleros: a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Pero cuando se iban tanto a la izquierda decía: al otro lado, al otro lado. Nunca decía a la derecha. ¿Sabéis por qué el capataz no decía a la derecha? Porque el capataz era de izquierdas. Bien, pues a la izquierda, como dice Diego. Y tenemos que ir a la izquierda porque ya bastantes han ido a la derecha. Y bastante daño nos están haciendo las políticas de derechas. Maastricht, lo decía Julio Anguita. De aquellos polvos vienen estos lodos. Hay que acordarnos de entonces. Después del Tratado de Lisboa, después de los acuerdos de Lisboa, de lo que son la política de ajuste, la política monetaria de ajuste duro. En definitiva, la dictadura del poder financiero sobre las democracias de los pueblos y de los países. Quieren y están aplicando y endureciendo el propio Tratado de Maastricht. Por eso han incorporado a las constituciones, y nosotros los primeros, el tope del déficit, que quiere decir que primero tenemos que pagar la deuda a los bancos y los intereses antes que el bienestar social de nuestro pueblo, antes que el comer. Están decidiendo liberalizar completamente lo que es la economía, la desregulación absoluta, convertir a los seres humanos en simples mercancías y, desde luego, acabar con el concepto de la relación contractual y el derecho de ambas partes a contratar lo que son las relaciones económicas, sociales, laborales. Recortan y se quieren cargar los servicios públicos. Utilizan la estafa como excusa para cargarse en el estado de medioestar que tenemos y convertirlo en el estado de malestar. Quieren convertir los derechos en negocios. Son insaciables. Recortan las inversiones públicas. Ponen corsé económico a las comunidades autónomas. Se lo ponen también a los propios ayuntamientos. En definitiva, quieren el control de todo porque, como dicen los sindicatos en la convocatoria de la huelga general, vienen a por todo. Lo quieren todo y son insaciables los poderes financieros, los poderes especulativos. Andalucía sigue siendo la Andalucía de las desigualdades. 50% más de paro que la media nacional. El 15% menos de salario que la media nacional. 1 de cada 3 pobres en España vive en Andalucía. Un 20% menos de gasto en educación. Un 10% menos la pensión media en Andalucía que la media en el conjunto del Estado. ¿Se puede castigar más todavía a Andalucía? Pues todavía pueden continuar castigando más a Andalucía si esta Andalucía no se pone en pie, no sé si con el puño en alto, pero se pone en pie y se levanta con rebeldía ante la situación que están imponiendo a esta Andalucía. Menos inversión pública del Estado significa más pobreza, significa más recesión. El recorte a las comunidades autónomas significa más paro, significa más recesión. El recorte a los ayuntamientos, que ya plantean que tienen que despedir a trabajadores municipales y que además tienen que bajar el salario a lo que están, eso significa más recesión y significa más paro. Eso se llama destrucción del empleo público y significa destruir el estado de bienestar, porque si se cargan también los ayuntamientos, que solo gastan del conjunto del Estado el 13% de lo que todo el gasto público que tiene el conjunto de las administraciones del Estado, hacen lo contrario que lo que tienen que hacer. Una ley de financiación de suficiencia financiera es lo que necesitan los ayuntamientos, y no que le digan a los alcaldes que tienen que despedir a los trabajadores y que les tienen que bajar el salario, porque esos no son los responsables de la crisis.
Y es cierto que algunos han sido manirrotos. Es cierto que algunos pueden haber gastado sin ton ni son, pero siendo cierto eso, no es el problema sustancial que tiene la economía de los ayuntamientos en nuestro país. Es cierto que el que tenéis aquí en Jerez no es precisamente un ejemplo de buena gestión, pero hay que pedirle responsabilidades a los gestores anteriores y a los actuales porque han sido incapaces de reconducir la situación y han dejado a Jerez en una situación muy complicada. Los ciudadanos no pueden pagar el desastre de la banca, la irresponsabilidad de los gobiernos que han consentido y siguen consintiendo un fraude importante que se está produciendo por las empresas y especialmente por las grandes empresas de nuestro país. Estamos en recesión. Este año vamos a bajar el 1,7% del Producto Interior Bruto, dice el Gobierno. Este año vamos a tener 630.000 parados más en España, según los datos que aporta el propio Gobierno. ¿Escuchó a alguien alguna vez en la precampaña electoral que nos dijeran los oradores y los dirigentes del Partido Popular de que llegaban al Gobierno para seguir destruyendo empleo y creando paro? ¿O les escuchamos de decir que iban a crear empleo? ¿Para qué queremos un Gobierno que lo que hace es que nos anuncia en el Parlamento que va a crear 630.000 parados más cuando se acabe el 2012? Van 300.000 parados más de los que ya dejó Zapatero entre enero y febrero. Y eso los apuntamos a la libreta de Rajoy. Si le sumamos los 630.000 que dice que vamos a tener más parados, al final de este año estamos hablando de 1 millón. Por tanto, en los últimos 4 años, Zapatero nos dejó 2,5 millones de parados, más que los que había antes, y Rajoy en un año nos va a dejar 1 millón de parados más. Y esos son del PP, esos son de Rajoy, y con eso ha mentido en su propuesta a este pueblo y a los votantes que le dieron la confianza. De esos parados, 250.000 más van a ser de esta Andalucía. Y de eso hay que tomar nota. Y el pueblo andaluz tiene que decidir si quiere eso o si quiere probar una alternativa diferente por la izquierda, si quiere caminar por donde decía el capataz de ese paso que se sacaba de la Iglesia. Eso tiene que decidir el pueblo andaluz. A partir de ahí, nosotros no solo hablamos, sino que hacemos. Desde el punto de vista ético, dijimos que íbamos a intentar llevar al Parlamento medidas éticas. La primera medida que propusimos fue que el fondo de pensiones privado que teníamos los diputados, renunciamos al fondo privado de pensiones y después hemos arrastrado al Gobierno a que se lo quite a todos los diputados del Parlamento. Eso es hacer, eso no es hablar. Hemos presentado, de acuerdo con nuestra propuesta programática, un plan de empleo. 2.800.000 puestos de trabajo se podían crear en 3 años en España con 40.000 millones de euros de inversión. El PP nos ha dicho que no, lo ha rechazado. De esos 2.800.000 puestos de trabajo que proponíamos, 600.000 eran para esta Andalucía. Que nos expliquen ahora por qué han rechazado ese plan de empleo que presentábamos desde Izquierda Unida. Porque nos dicen que no hay dinero, que qué barbaridad proponer 40.000 millones de euros en la situación que tiene el país. Y entonces, ¿por qué ha aprobado el Gobierno del Partido Popular en el Real Decreto Ley del 30 de diciembre darles un aval a la banca española de 100.000 millones de euros, que es más del doble que lo que proponíamos nosotros para ese plan de empleo? ¿Hay dinero o no hay dinero? Esta semana hemos presentado otro plan de empleo para todos los que están parados y paradas y no tienen subsidio ni ayuda, para los que están en la desintegración social. 8.400 millones de euros de propuesta para dar trabajo durante un periodo de 6 meses con un contrato de formación y empleo. Vamos a ver la respuesta del PP a esa propuesta que hemos llevado al Parlamento. Y así vamos a continuar todo el periodo legislativo empujando con propuestas de peticiones de planes de empleo y, desde luego, lo fundamental, como allí no tenemos capacidad por la correlación de fuerzas, por esa mayoría absoluta que tiene el Partido Popular y que hoy y tantas veces nos subamos a un atril,
Vamos a seguir denunciando que la responsabilidad de que el PP tenga hoy mayoría absoluta aplastante la tiene Rodríguez Zapatero por no haber querido modificar la ley electoral para que todos los votos tuvieran el mismo valor electoral. Y hay que decirlo. Dicen los empresarios que no les llega el crédito. Y es verdad. ¿Pero por qué no les llega el crédito a los empresarios? Pues es muy simple. El Banco Central Europeo, nuestro banco, el banco de nuestra Europa, está haciendo emisión de recursos que cogen los bancos y la última emisión que hizo fue 530.000 millones de euros. Para que os hagáis una idea, la mitad de lo que producimos cada año en España. Los bancos españoles cogieron 120.000 millones de euros. ¿Y qué han hecho con esos 120.000 millones de euros? ¿Se los han dado a la pequeña y mediana empresa y los autónomos y a las familias para que creen economía productiva? ¿O qué han hecho con ellos? Han hecho dos cosas. La primera, que tienen que pagar la deuda que originaron con otros bancos extranjeros cuando estuvieron inflando la burbuja inmobiliaria en nuestro país especulativa que tanto daño le ha hecho a este país, tanto sufrimiento y tanto paro nos ha creado. Y la otra parte lo gastan en comprar nuestra propia deuda del Estado y especular, dinero que cogen al 1% y compran la deuda pública especulando al 2, al 3, al 4 o al 5%, depende de cómo esté el mercado. Por tanto, ¿por qué pasa esto? ¿Quién tiene la responsabilidad? Los banqueros, sí la tienen, pero es indirecta. La tienen los gobiernos, la tuvo Rodríguez Zapatero, la tiene el señor Rajoy, las tienen los gobiernos que están en la Unión Europea, que son los que impiden que el Banco Central Europeo pueda comprar deuda directa a los países al 1% y tienen que seguir consintiendo la especulación en la banca y que nuestro banco le dé dinero a la banca para especular y que después tenemos que pagar intereses que se lo tenemos que quitar al bienestar de nuestro pueblo y de nuestra gente. Ese es el planteamiento que hay de fondo. Los banqueros son responsables del desastre. Los gobiernos que hemos tenido son responsables del desastre. El Banco de España es responsable del desastre. Porque Mafo, en lugar de controlar el desastre que estaba organizando especulativa la banca, se dedicó a decir que lo que había que hacer en este país eran reformas laborales y bajar los salarios, porque ese parece que era el único problema que estaba en la cabeza de este Mafo, que por cierto todavía no se lo han cargado del Banco de España. Hemos presentado al Parlamento la petición de una comisión de investigación. Es previsible que el PP no la vaya a aceptar, pero debería aceptarla, porque lo que pedimos en la comisión de investigación es que se investigue a la banca, que se investigue a los gobiernos, que se investigue a las agencias de calificación y si hubiera delitos se pongan en conocimiento del Gobierno y el Gobierno en conocimiento de la Fiscalía General del Estado y los que han sido responsables de este desastre inmenso, igual que Jaume Matas, hoy le han metido 6 años de cárcel por coger el dinero que no era suyo, se sienten en el banquillo y paguen lo que tienen que pagar. Esperamos, deseamos, queremos que el camarada Rubalcaba apoye también en el Parlamento esta petición de la comisión de investigación para investigarlo también a él cuando estaba en el gobierno de Rodríguez Zapatero. La crisis no la hemos creado los trabajadores, por mucho que nos digan que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. La crisis la ha creado la derecha política financiera internacional. Se ha producido un elemento importante. Decía una vez Bertolt Brecht que el fascismo surge cuando el poder económico cede el poder político a cambio de la destrucción del movimiento obrero. Lo que está pasando en este momento concreto de nuestra historia es que el poder político ha cedido el poder al poder económico y por eso el poder económico, financiero, especulativo internacional manda sobre los estados y manda sobre la democracia.